Buenas tardes, en este momento les estaré hablando un poco acerca de los derechos humanos de protección a grupos específicos en el sistema jurídico nacional, pero lo estaremos relacionando más a los derechos de las personas con discapacidad. La Constitución Política de Nicaragua nos indica que tenemos como nación principios de nuestra propia identidad nicaragüense, como son la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas, el pluralismo político, social y étnico. Este reconocimiento es lo que nos da las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Pero recordemos que hoy en día mucha de esta parte de la Constitución no se está llevando a cabalidad total. Pero nuestra Carta Magna tiene un preámbulo muy compuesto, está dividido de la siguiente manera. Entre incisos podríamos decirlo así: título, capítulo y artículo. Cada uno de estos a su vez se dividen en 11 títulos, 6 capítulos únicos y 20 capítulos, 202 artículos, disposiciones transitorias y finales. En eso se constituye lo que es nuestra constitución política, ¿verdad? De los cuales vamos a ver un poco sobre los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Esto se basa únicamente en el título número 4. Este título número 4, que habla sobre los derechos y deberes y garantías del pueblo nicaragüense, consta de 69 artículos en los que se determinan los derechos, como bien mencionábamos, del pueblo nicaragüense, desde el artículo 23 hasta el 46. Muchos de estos artículos son reformas que han venido transcendiendo desde 1987 hasta el 2005. Fueron las primeras reformas que se hicieron desde que Nicaragua y Centroamérica se independizó hasta nuestros días. Esto a su vez, ¿verdad? Como bien les mencionaba, cada uno de los derechos y deberes que forman nuestra Constitución se dividen de diferentes maneras. Pero bien, los derechos que nos interesan ahorita son los derechos individuales, que constan desde el artículo 23 al 46, donde también se incluyen los artículos que son de las personas con discapacidad, que esta a su vez tienen su propia ley. Los artículos que van dentro de esta ley son el derecho a la vida, a la libertad individual, a su seguridad, al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, a su vida privada. Es decir, toda persona tiene derecho a vivir, en pocas palabras. Para seguir un poco sobre esto, ¿verdad? Nos enfocamos en lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Como bien sabemos, hoy en nuestra realidad hay muchas personas que discriminan a este tipo de personas con una personalidad o discapacidad diferente. Esto quiere decir que no solo porque tengan una capacidad diferente van a tener menos derechos y menos deberes que nosotros, o las personas que son con capacidad, que no tienen ningún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a todos los aspectos de la sociedad en pie de igualdad con otras personas, incluyendo el entorno físico. ¿Qué quiere decir? Que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar un autobús, a hacer deporte, a comunicarse, a acceder a instalaciones y servicios públicos. Las personas también, ese tipo de personas tienen el derecho a la vida, a vivir. No cualquier persona puede decir debería estar muerto una persona con discapacidad, porque no conocemos el trasfondo que esas palabras pueden llevar hacia esa persona. Ahora bien, la integridad personal de cada persona, esta la encontramos en el artículo número 17, que es el derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con los demás. Ya, es lo que les acabo de decir anteriormente, o sea, todas las personas tenemos los mismos derechos, sea con discapacidad o no tengan una discapacidad. La libertad de desplazamiento y nacionalidad, igual, o sea, ellos pueden elegir si van a hacer un ejemplo, viene una persona afuera con una discapacidad diferente y él quiere ser nacionalizado nicaragüense. Él tiene el derecho de hacer toda su gestión, y así el consulado de acá de Nicaragua, con todo lo que el Poder Judicial, puede adjudicar y hacer a esa persona de nacionalidad nicaragüense. En el artículo 18 también nos indica el derecho a la libertad de desplazamiento y la libertad para elegir su residencia. Es lo que les comentaba, ¿verdad?
residencia U y a una nacionalidad. Ellos tienen derecho tanto a la nacionalidad como a la residencia, así como nosotros, los que no tenemos ningún tipo de discapacidad. Como bien les comentaba, el derecho de las personas con discapacidad nos basamos en una ley, que es la ley 763, aplicada en el 2011. ¿Qué es lo que busca esta ley? Simplemente garantizar la promoción, protección y aseguramiento en condiciones de igualdad de las personas que tienen una discapacidad diferente. Todas las personas con discapacidad deben respetarse su dignidad y garantizar su desarrollo humano integral. Ellas tienen derecho a hacer una profesión, tienen derecho a realizar un trabajo. Una discapacidad a veces no es limitancia. Entonces por eso se hizo esa ley, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 763. Y si igual esta ley indica que su inclusión a la sociedad sin discriminación alguna y mejoramiento de su vida en niveles. Es decir, ellos también pueden vivir en niveles de riqueza. Por eso tienen derecho a trabajar, tienen derecho a realizar una vida, a una residencia. El Día Internacional de la Persona con Discapacidad. ¿Por qué se celebra este día? Este día se celebra el 3 de diciembre con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas. Esto más que todo hacer como que más referencia hacia la ley, que se respete un poco más, que las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo tengan el derecho de estar bien, tengan el derecho de tener una economía, una salud, una vida política y una vida muy cultural. Pero aparte de lo internacional, el 3 de diciembre Nicaragua se ha encargado de fomentar un día nacional, un día dedicado a esta persona, para que un grupo o una ONG, por decirlo así, se encargue de promover, de ayudar y de garantizar el bienestar de estas personas con un granito de arena que a nivel nacional nosotros aportamos. Este día es el 25 de agosto, que comúnmente nosotros lo celebramos aquí en Nicaragua con el Teletón. Ya, muchos dicen, los pipitos, el Teletón, pero es el día nacional de ellos. Es un día donde se les da la libre expresión, donde se les promueve más que ellos salgan para apoyar, para que la gente los conozca. Y eso se hace a través de la promulgación aprobada en el año 2011 por la Asamblea Nacional. Es decir, la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué sucede ese día, ese 25 de agosto? O sea, el mismo Teletón hace actividades durante el día, y que la empresa o personas que tengan la necesidad o dar ese granito de arena para aportar a todas las actividades que Teletón realiza durante el año a las personas con discapacidad sean de muy buen razonamiento. Sin más que decir, me quedo con esta frase que me llamó mucho la atención: la discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz. A veces nosotros, las personas que tenemos, no tenemos ningún tipo de capacidad, nos limitamos. Sin embargo, hay personas que tienen una capacidad diferente a la nuestra, que son capaces de hacer trabajos que ni nosotros nos imaginamos. Y es una lección de vida, es algo que tiene que decir, porque esa persona puede y yo también puedo hacerlo. O sea, hay personas que nos dan ejemplos de vida, como por ejemplo, hay personas de que viven de la música, personas ciegas o personas mudas, pero que su sentido de la audición, sus manos, desarrollan una habilidad más, y eso les ayuda a seguir trabajando, a querer prosperar. Entonces, que no nos limitemos, porque si nos limitamos, no vamos a tener la capacidad. Sí, pero si tenemos la capacidad para hacerlo, vamos a ser realmente capaces. Si tenemos la disposición y tenemos los ejemplos de esas personas con discapacidad. Muchas gracias, buenas tardes.